¿Cómo están amigos? Muy pero muy buenos días. La actualidad no se detiene, el análisis tampoco. Razones de Estado está cumpliendo 10 años con espacio de opinión y reflexión sobre la contingencia nacional e internacional. Para hablar de ello ya está con nosotros en este mes de mayo el doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, que lo saludamos y le damos la bienvenida en la jornada del día lunes. Muy buenos días, don Percival Madero. Adelante, por favor. Buenos días, Dagra, ¿cómo estás? Gusto saludarte. El abrazo de siempre para ti y para ustedes, distinguidos auditores, en este primer lunes hábil del mes de mayo. Un mes que se va a trasuntar con muchas, yo diría, circunstancias tan propias de la realidad nacional. Eh, Claramente está en marcha un proceso distinto que busca, como lo ha señalado el presidente, una reconstrucción nacional para dar, yo creo que otro ánimo, otro impulso, otra mirada a una situación que obviamente nos afecta, que es básicamente el empleo. Y claramente, una vez más, ya en estos más de 30 años que llevamos de democracia, siempre es importante que en el advenimiento de nuevos gobiernos veamos con qué soldados quiere pelear esta batalla. Y esos soldados están en los ministerios, particularmente y con forma más importante. Ahí siempre tiene que haber una correlación entre lo que uno busca o lo que uno promete o lo que uno quiere para el país y las herramientas con que eso lo va a poder hacer. Las herramientas son los ministros. Y obviamente los subsecretarios, el gobierno en general. ¿Cómo va a llevar adelante una, una situación de un gobierno que se ha llamado de emergencia, que es un gobierno que está, digamos, cruzado por una enorme cantidad de partidos políticos de centro y de centro derecha y derecha, y cómo cada uno de esos ministros reparte poderes en ellos. Y esto es muy importante porque todos los gobiernos, particularmente los de Chile y los del extranjero que han estado en el tema de la democracia, siempre se miden no solamente por lo que el elector en un momento preciso va a las urnas y dice yo quiero este cambio, y lo que está diciendo este señor me gusta. Lo encuentro atingente, lo encuentro atinado, lo encuentro propio a las circunstancias que vive hoy día nuestro país. En gobiernos cortitos, son gobiernos de 4 años apenas. Por eso, 4 años sin reelección, que es peor. Entonces siempre está la forma en cómo seducimos al electorado con un discurso importante y por otra parte también está en el cómo nos metemos dentro de una vorágine que haga posible esos cambios. El elector ya dijo que sí mayoritariamente a esos cambios. El punto está ahora en cómo se implementan. Y estudiado todos los gobiernos desde el inicio de la democracia, todos han tenido grandes aciertos con algunos suministros, pero también grandes desaciertos. Y sobre todo porque acá lo que se requiere, más que tecnicismo, para poder implementar medidas en distintas áreas, economía, agricultura, digamos, fines nacionales, minería, etcétera. El punto está en cómo se implementa eso que se prometió. Y ahí es cuando viene el juego de las confianzas. Si acaso eligió bien el presidente a sus ministros. Y si finalmente esto no se juega por la vía de que, claro, quitarle la sal y agua a un gobierno que recién ya va a llevar 2 meses. Cuando se supone que hay al menos, algunos dicen, 3, 4, 5, 6 meses de gracia para ver cómo lo hacen, qué es lo que quieren hacer, cómo se implementa. Pero obviamente acá
distinguidos auditores y televidentes, hay un temazo que tiene que ver con las expectativas por las cuales el electorado apoyó una situación y si esas expectativas están acompañadas de las personas adecuadas para llevarlas adelante. Y ese es un tema que obviamente preocupa, porque aquí ha habido un frontón de inmediato. El presidente, a mi juicio, viéndolo desde afuera, el presidente Kast no tuvo ni un día de gracia. Y eso porque al empezar su gobierno había una guerra externa que hacía que tenían que subir los precios del combustible. Porque si hubiéramos tenido un Estado rico, un Estado con espaldas, un Estado con capacidades, podríamos haberle dicho al Estado, hágase cargo usted de la suba de la benzina, de los petróleos y que siga costando lo mismo y nosotros vamos a subsidiar los precios para que para que no exista ningún aumento en los precios del combustible. Pero eso no es así. Y en la realidad de lo que se ofrece como motivo de campaña política, tiene que ver con las situaciones que representa el destino. Una guerra, un terremoto, un tsunami, un volcán, una inundación, tan propia de nosotros los chilenos. Por eso que siempre hay que tener una cuota donde lo que se busque, lo que se desea es tomar buenas decisiones. Y esas decisiones, queramos o no, pasan por quienes van a tener que ejecutar los programas o el programa con el cual el gobierno llega a ejercer el poder. Y eso, claro, puede estar ocurriendo porque en este terremoto de la economía que significa poner sobre la mesa nuevos precios al combustible porque nos cuesta más caro, el punto es qué hacemos respecto a lo que viene en un estado que, querámoslo o no, se entregó, le han buscado la quinta pata del gato para ser un estado quebrado, pero yo prefiero, distinguidos auditores y televidentes, aunque me pase un poquito la raya, ser más severo en la forma en cómo, por lo menos desde acá, desde Razones de Estado, se evalúan, ¿ya? O se evalúa a la dirigencia política. Aquí, a mi juicio, hay precariedades de las cuales nosotros tenemos que estar contestes. Tenemos que tener claro de nuestras precariedades, que no son solo económicas, son también intelectuales. Es decir, en el mundo de la política no llegan los mejores. Y eso yo sé que les molesta, pero discúlpenme los que me escuchan, que están en la política, que son cientos, tal vez miles, que aquí hay un problema cognitivo. Es decir, no entienden dónde están parados. Y eso vale para todos, ojo, porque esto del ejercicio del poder requiere expertos, requiere personas que no vengan del mundo de la nada. Los independientes, con toda la razón, con todos los esfuerzos, con toda la validez que puedan tener, o sea, se requieren personas capaces de poder entender, pero también tener un ejercicio de lo que significa el ejercer el poder. Y en algunos casos eso no se ve. Por eso que también esta mezcla que tiene el gabinete de personas con alguna experiencia y otras no, o con ninguna experiencia, obviamente toca un hilo fundamental de lo que nosotros tenemos que entender como ejercicio del poder. Y aquí los temas de comunicación
son muy importantes. Porque en definitiva acá tiene uno una oposición, como son todas las oposiciones, cualquiera el signo que tenga, buscando saber en qué se cae el que ejerce el poder para disminuirlo, contrastarlo, vulnerarlo o incluso mentir si es necesario para generar una atmósfera de que esto no se puede. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, los que sabemos de poder, porque yo lo conozco, porque yo lo estudié y llevo más de 50 años en esto, estudio de por medio de la ciencia política, etcétera, etcétera, uno se da cuenta de lo que está pasando en rigor con la situación. ¿Qué tenemos? Tenemos un país empobrecido. Tenemos un país con poca ala, con poca musculatura. Tenemos un país achanchado, obeso mórbido. Ese que no entiende que abrir la boca le hace daño porque sigue comiendo para ser obeso. Y no hay una estructura que diga, a ver, ¿qué le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones? ¿O aquí solamente podría estar presentes la forma en cómo me aprovecho de estos 4 añitos para que me den una pega o estén en el sistema político, muy bien pagados, pero en estricto rigor, con lo que hay que hacer por la situación desgraciada en que nos encontramos como país, no lo estamos haciendo. Ni desde el gobierno, ni desde la oposición, que a pesar que ha llegado recién a ejercer el poder, ya nos damos cuenta que podría haber un problema severo de comunicaciones y sobre todo un problema severo en experiencias. Uno no puede traer a un ministro de Estado, y así lo hemos dicho en todos los tonos de hace 10 años, pero lo que hemos observado desde Erwin en adelante, en periodo democrático, de personas claramente capacitadas para esto. En un gobierno de emergencia, que obviamente es un gobierno de emergencia, porque acá estamos en emergencia. Para muchos esto parece que es una raza de leche. Para muchos que quieren esconder nuestras realidades. En un escenario donde el ciudadano o el elector, si usted prefiere, está poco informado. Que es lo que pretendemos modestamente desde acá, desde Razones de Estado, entregar luces, ya faros, de donde decir, bueno, ¿cómo está esto? ¿Para dónde vamos con esto? En un país empobrecido y donde hay sectores políticos que apuestan a la pobreza más que a la riqueza, que apuestan a tener personas obligadas a ir a pedirle el pan o una cajita con algo a una gobernación, a una municipalidad, a alguna parte. Una población que vive pensando si acaso le va a tocar algún bonito de algo. En un país que no crece, entregando bonos, con sistemas abusivos desde parte del Estado, para sacar plata de donde haya, aunque no se la merezcan, donde no dan servicios, donde la persona que dice yo les pago mis impuestos, pero defiéndanme. Yo no puedo contra una manga de ejércitos de narcos. Y el Estado se resta, no puede. O otras instancias políticas donde se defiende con mucha claridad a quienes están por los quiebres institucionales para generar pobreza. Y ahí tenemos otros aspectos que hay que entrar a medir claramente porque en nuestro país, desgraciadamente, tenemos partidos que están cómodos con la pobreza. Y no es que estén cómodos porque la sienten así,
sino porque ellos propugnan la pobreza como ejercicio del poder. Y es muy difícil generar los cambios que se buscan cuando se está en esa tónica. A mi juicio, distinguidos auditores y televidentes, las comunicaciones y la experiencia en la gobernanza son vitales. Y podremos tener ministros eruditos en sus materias, capaces en lo técnico, sagaces en ver oportunidades. Pero estos son situaciones donde la política requiere políticos, por muy deficientes intelectualmente que sean, para poder asumir los requerimientos del Estado. Un Estado que tiene una visión chocante. Algunos, como el actual, que llegó con un tremendo respaldo político porque generó expectativas que los chilenos quisieron, seguridad, economía, pero eso hay que hacerlo, esto no es como cuando uno goza y disfruta una empanada, ofrece empanadas, pero no sabe hacer la masa. Y eso, perdonen el ejemplo bastante ordinario, pero por ahí va. Nos gustan las empanadas, pero no sabemos hacerlas. Y acá en política, cuando usted ofrece algo, tiene que saber hacerlo. Y usted, para hacer empanadas, obviamente, no va a contratar un experto en electrónica. Va a contratar a un panadero. O sea, va a llevar a un ministro que sepa hacer empanadas. Y eso, si bien es cierto en el ejemplo muy pedestre, enseña y muestra cómo se debe gobernar. En cada una de las áreas respectivas de nuestro Estado tienen que haber expertos que ojalá vengan con experiencias políticas para que entiendan lo que pasa. Otros las tienen, verborrean algunas cuestiones. De repente da como vergüenza mirar a algunos presidentes de partidos y presidentes de partidos políticos en la televisión que son parlamentarios, senadores, senadoras. Entonces uno dice, cuando uno nos ve, uno no está haciendo las preguntas ahí, pero sirven como reflexión. ¿Qué faltó preguntar? Pero cuando un Estado como el nuestro tiene los problemas que tiene, particularmente de cesantía, de seguridad, de falta de crecimiento, que vemos que nos hundimos paso a paso, pero nos hundimos, y que la salida de la pobreza no es lo más importante, porque acá siempre están pensando en esa dicotomía torpe que le habla a los ricos, que dice que los ricos son unos gañanes, que quieren todo para ellos, son unos egoístas, y otros también, equivocadamente por supuesto, y otros señalan que aquí la pobreza pasa a ser un factor que tenemos que mostrar para vivir, ojalá gratis, sin hacer ningún esfuerzo, y eso, o muy poco esfuerzo, como lo hacen muchos, particularmente en el Estado. En las empresas privadas, el flojo se va. El que no sirve, se le despide. En el Estado no. Usted puede ser flojo, usted puede ser inservible, usted puede ser incapaz, pero no lo van a echar, a menos que se pegue una tenderada de esa que igual le van a hacer un sumario y lo van a echar un año después. Esas son las dicotomías. Y muchas veces, distinguidos auditores y televidentes, tenemos que entender que nuestro sistema político
hay algunos que precisamente quieren esto. Y por la ceguera o por el exceso de otras actividades no nos damos cuenta. Pero hay partidos políticos que propugnan la pobreza. Cuando usted le pregunta a alguno de ellos cuáles son tus planes para sacar a Chile de la pobreza, los miran como cara así diciendo, este gallo sabe lo que me está preguntando. Porque no tienen idea cómo se sale de la pobreza. No tienen idea cómo se da pega. No tienen idea de cómo se hacen futuros emprendimientos y cómo se llaman las inversiones para que hagan inversiones. El que va a invertir quiere certeza jurídica y que no cambien las reglas del juego. ¿Por qué tendría que invertirse en el próximo gobierno? Esto no va a servir. ¿Y por qué es importante fijar normas claras para los próximos 10, 20, 30 años para que la gente que quiera invertir venga a invertir segura y de pega, de trabajo? Y eso, distinguidos auditores, es lo que pasa. Hoy día la gran dicotomía por un gobierno que apenas lleva 50 días en el poder, que le quitaron la sal y el agua desde el principio, pero que también ha cometido o está cometiendo errores propios que debe rectificar. El gobernar no es para inexpertos, por muy simpáticos o simpáticas que sean aquellos. Y esto que yo sé que molesta, que a veces les duele, tampoco estamos para tirarle besito a nadie acá. Aquí estamos para decirle a usted, distinguido auditor y auditora, que nos escucha hace más de 10 años, que sabe que nosotros jamás vamos a cambiar nada que no abra la mente de quien nos sigue por tantos años para que entienda lo que está ocurriendo. Algunos lo verán de su manera muy particular. En política todos pueden opinar. Hay muchos que opinan y no tienen información para opinar. Opinan por sus sentimientos, por lo que les parece, pero no opinan por hechos. Opinan por sentimientos. Y aunque la política es de sentimientos, también se requiere en algún momento que entendamos, porque yo les voy a decir que conozco decenas de dirigentes, tal vez centenas de dirigentes, que muchas veces ni siquiera hojean el diario. O sea, no tienen idea. Siguen repitiendo lo mismo de ayer, de anteayer, del siglo pasado. Y eso cruza a todo el arco político. Y nosotros lo pusimos ahí. Los partidos políticos no desaparecen si toda su militancia son una manga de ignorantes, salvo honrosas excepciones. Pero así es, pues. ¿Cómo opino si no sé? ¿Cómo llego yo digamos, a adscribirme a algún punto o alguna decisión o alguna opinión si no sé? ¿Qué validez puede tener la opinión de alguien que quiere intervenir o que quiere estar en la política o en el juego del poder si no sabe? Y eso, distinguidos auditores y televidentes, es un tema que obviamente conduce aquí a un punto que es vital. Cuando se ejercen las gobernanzas, cuando se gobierna, usted puede tener distintas miradas. Puede tener una mirada técnica, pero la gobernanza en sí mismo, cuando un pueblo, una ciudadanía, un electorado ha decidido por algo y ese algo se le ha dado la confianza para que ejecute ese algo tiene que estar sustentado en experiencias para poder ser solucionados o ir en el mundo o en el punto correcto. Acá es lo que nos pasa, es lo que yo creo que a mirada de este inicio de mayo está ocurriendo. Falta mucho paño que cortar, hay muchas ideas en la mesa, ¿ya? Ninguna de esas medidas de la crítica se ha hecho, se ha esbozado, pero la política tiene eso de que la oposición también tiene que ser sagaz para aprovechar esos pequeños renuncios que hay por ahí
de esas cosas que no se redactan bien, ya que no se hacen bien y que no se están en los puntos correctos para hacerlo. Y en una oposición, claramente que hay que preguntarle, porque todavía no sabe de cómo se sale de la pobreza. Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera estamos terminando nuestras razones de Estado del primer lunes efectivo de este mes de mayo, ya de 2026. Quiero invitarlos a que nos encontremos mañana en otras razones de Estado para conversar, transmitir algún tipo de idea, analizar algo respecto a lo que hemos hecho hoy día. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas serán las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy, lunes 4 de mayo del 2026. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva. Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Que tengan una excelente jornada de día lunes. Buenos días.